Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este programa que hemos realizado en múltiples ocasiones y lamentablemente sobre un tema del cual no nos gustaría tener que hacer entrevistas ni tener conversaciones, que es el tema de la violencia, el tema del terrorismo. Y si hay una zona, una región, una macrozona en Chile que se ha visto afectada por el terrorismo, por la violencia, y que ha generado un sinnúmero de víctimas, es la región de la Araucanía. También la zona de Arauco, por eso se habla de la macrozona sur, donde el terrorismo se ha hecho parte de la vida de compatriotas nuestros. Y esto requiere que nosotros levantemos la voz por aquellos que no la pueden levantar, porque están atemorizados, porque están amenazados. Y siempre hemos contado con la colaboración y con la valentía de personas que han vivido, han sufrido por el terrorismo, que han tenido que llevar adelante políticas públicas desde las instancias en las cuales han participado. Y hoy día tengo el honor, el gusto también, de poder entrevistar a un actor relevante en lo que es la defensa de las víctimas del terrorismo. Es alguien que dio origen junto a otras personas a una entidad que ha sido de las pocas, si no la única, que permanentemente han estado clamando, llamando la atención para que se cambien las políticas públicas, para que se mejore la atención a las víctimas, y es la institución de la multigremial de la Novena Región. Uno de sus fundadores es quien hoy día nos acompaña, que también está asumiendo otros desafíos. Ha dejado hace pocas semanas la presidencia de la multigremial para asumir un desafío mucho más público de cara a lo que son las elecciones del próximo año. Estoy hablando de Luciano Rivas Stepke, a quien le agradezco que se haya hecho un tiempo para poder conversar con nosotros a través de este canal de YouTube de la realidad que se vive hoy día en la Araucanía. Luciano, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, José Antonio, un agrado estar contigo hoy día. Bueno, yo hice una pequeña introducción respecto de cómo tú te has ido aproximando al tema que hoy día hace crisis total en la Araucanía. Quizás nos pudieras relatar un poco cómo surge la idea de fundar una multigremial y cómo esta multigremial se fue haciendo parte de la defensa y de levantar la voz por aquellos que no podían hacerlo, como decía yo, por sentirse atemorizados, amenazados o habiendo sido víctimas directas de la violencia extrema. Bueno, José Antonio, sí, la verdad es que esta multigremial nace al alero de los hechos de violencia que ya estaban ocurriendo ya hace 11 o 12 años atrás en la Araucanía, y fue la reacción que tuvieron los gremios productivos en esa instancia. En una primera instancia fue el gremio agrícola, que es la SOFO, después se incorporó la CORMA, los transportistas, y esta es una multigremial que es bastante amplia, tiene hoy día 8 gremios productivos, entre los que está el turismo, el comercio, etcétera. Y empezamos a levantar la voz, como bien se llama tu programa, por las víctimas, que en este caso eran principalmente los emprendedores que se vinculaban a nuestra multigremial, pero también siempre con el foco de que no éramos los defensores de la empresa, sino que somos los defensores de las víctimas, de los choferes de los camiones, de los empleados agrícolas, de los contratistas forestales, que en su mayoría son emprendedores pyme, a quienes les queman su única fuente laboral. Y la verdad que empezamos con esto y esto ha traspasado pues, ya a varios gobiernos, y la verdad que vemos que lamentablemente las soluciones no llegan, y es un conflicto que vemos que se va traspasando de gobierno en gobierno sin que nadie le tome tome la responsabilidad de hacerlo, y eso ha pasado tanto en este gobierno como en los gobiernos anteriores. Y este es un problema en realidad del cual nuestra Araucanía, que tiene muchas cosas positivas que mostrar, que tiene muchas oportunidades, sigue sangrando. No nos conocemos por buenas noticias, lamentablemente, en la Araucanía, sino que seguimos conociéndonos por malas noticias, porque despertamos todos los días con un atentado, una quema de camión, y ya, lamentablemente, lo que nos ha llevado a un dolor mayor, que es ya la pérdida de vida humana, de carabineros, de comuneros mapuches, de empleados agrícolas. Entonces, la verdad que esta es una región que ha sangrado mucho por ese lado y ha costado cambiarle esta cara que yo digo que tiene la Araucanía, que tenemos que empezar a enfocarnos en este turismo de talla mundial que podemos explotar en la Araucanía, con una fruticultura potente, con una transformación de la agricultura,
tenemos tantas posibilidades, pero todavía seguimos sangrando en algunos sectores que es muy doloroso. Y en ese contexto es que nace esta multigremial, y que principalmente lo que hemos hecho ha sido un trabajo importante en poner los datos duros. Tenemos un instrumento, teníamos, porque yo dejé de ser presidente de la multigremial hace unas semanas, pero la multigremial genera un instrumento que es el barómetro de conflicto, que es la medición al callo de las denuncias que se hacen en fiscalía. Hemos tratado de influir en las diferentes políticas que se están trabajando en el Parlamento, en la ley antiterrorista, en la ley del robo de madera, o sea, todo lo que sean herramientas que puedan ayudar al combate del terrorismo en la Araucanía, y una labor que, sin lugar a dudas, es primordial, es con quien nos vinculamos, que son las víctimas, que son el transportista que le quemaron su camión, que es el agricultor al que le quemaron su galpón y sus máquinas, etcétera. Entonces, esta es una región que sangra lamentablemente por eso, y en ese contexto es que esta multigremial pone en estos gremios las voluntades de sus dirigentes y formamos esta institución que creo que logramos ser el referente y una contraparte también en la discusión, siempre con argumentos técnicos y políticos para poder solucionar este problema, que tiene mucho de emocional, por supuesto, porque son vidas humanas las que se han perdido, porque son personas a las que les quema su fuente laboral, pero también tiene que haber una discusión y bajarlo a un tema político-técnico que es relevante que vayamos empezando también a armar, porque lamentablemente esto es inevitable, la carga emocional que lleva, porque hay gente que está sufriendo, en la Araucanía hay gente que sufre mucho. Tú nos señalabas que esto se ha ido traspasando de gobierno en gobierno. Cuando uno hace un análisis de lo que ha sido las políticas públicas hacia el mundo indígena, del pueblo originario, vemos que parte con una ley. Y esa ley, que se dicta durante el gobierno del presidente Elwin, tiene algunos puntos que, a mi juicio, han sido parte del problema y no parte de la solución. Porque se señala que para que el gobierno intervenga a través de los instrumentos públicos y pueda adquirir un bien, una propiedad, un terreno, un campo, para una comunidad, tiene que haber un conflicto. Y eso fue un incentivo negativo o positivo para la violencia. Después vemos el tema de la vida en comunidad, que a mí me ha tocado entrevistar a distintos miembros de las comunidades mapuches que me dicen: nosotros sí queremos vivir de acuerdo a una cosmovisión, pero no necesariamente esa cosmovisión nos dice que no podemos subdividir los terrenos y tener título propio. ¿Cómo ves tú los orígenes de algunos de los temas que hoy día se han extrapolado y terminan en un terrorismo como lo hemos visto en los últimos meses, a partir de esa ley y a partir de ciertas situaciones que impiden que exista un grado de libertad para emprender en algo que es propio y no comunitario? Yo creo, José Antonio, que es súper buena tu pregunta, porque esta ley, que es la ley indígena que estamos hablando, que es la ley 19.253, que forma la CONADI y forma este tema de la restitución de las tierras, todo lo que estaba vinculado a los títulos de merced, que se llamaba, que eran las tierras que se entregaron a las comunidades indígenas. Yo creo, siempre lo digo, yo creo que esa es una ley que nace con una muy buena intención de solucionar un tema que de hecho, cuando fue promulgado en el gobierno del presidente Elwin, era una ley que buscaba dar un punto de término al conflicto y a la cuestión mapuche que se le llamaba en ese tiempo. Pero que lamentablemente ha sido una ley que ha quedado absolutamente fuera de los tiempos que estamos viviendo. Bien planteas tú este tema de la comunidad como tal, donde lo primero que se hace en las comunidades es dividir los campos porque la gente necesita trabajar lo que le corresponde. Y también vemos cómo las políticas públicas que pueden haber sido muy bien intencionadas en su momento van quedando atrás, porque si uno mira la situación actual hoy día del mundo mapuche, tenemos un 25% del mundo mapuche que es rural, un 75% que es el mundo mapuche urbano. Estamos generando una ley en contra más o menos del flujo de lo que la normalidad y los tiempos de hoy día están llevando, y queremos obligar a la ruralidad a gente que no necesariamente es del mundo rural. Y por otro lado, un estudio de una universidad en Temuco hace unos años atrás, de la Universidad de la Frontera, principalmente lo que nos demuestra es que el 60% de las tierras estuvieron desocupadas, o sea, se entregaban los campos, porque hoy día, si tú entregas un campo sin capacidad de producir, la verdad que estás obligando a una pobreza rural a la gente, que es también parte detonante de lo que es el conflicto. Pero ahí
yo me gusta hacer siempre la separación. O sea, hoy día hay un tema de violencia y de terrorismo en la Araucanía que se debe atacar por las vías correspondientes, que es con un Estado eficiente, con un gobierno decidido a atacar este tema y que no lo hemos visto, con un poder legislativo legislando leyes que realmente sirvan para el control de esto, y con un poder judicial que no tenga que hoy día tiene el 1% de efectividad. O sea, estamos hablando de un fracaso total por parte del Estado. Pero por otro lado, tenemos también que preocuparnos de estos otros temas, de ver cuál va a ser el punto final, donde bien decías tú que a veces se incentiva este tema del conflicto, que es el artículo 20b, porque el 20a es un tema que ha sido de un subsidio, pero el 20b es con tierras en conflicto, donde necesitamos que las cosas se vayan modernizando. No olvidemos que uno de los temas importantes era poder poner estos temas en perspectiva, que fue uno de los trabajos que trató de hacer el ministro Moreno cuando fue ministro de Desarrollo Social, y que esa consulta fue boicoteada incluso por los violentos, cuando les preguntaban temas tan sensibles como era el tema de la propiedad individual, el tema de poder desarrollar su tierra. Entonces, en ese contexto, cuando nosotros vemos, hay un grupo de personas violentistas, en este caso terroristas, que se toman de estas debilidades legales, de estos incentivos perversos que genera esta ley, para poder atentar contra otros. Y ahí es donde hemos visto los lamentables episodios de que nos ha tocado ver, no sé, el asesinato del matrimonio Luxinger-Macay, los asesinatos a los hijos del lonco Jariqueo, lo que pasó con Pedro Cabrera, etcétera. Entonces, es un tema que es el momento de empezar a solucionar, de darle un corte final y probablemente ver cuáles son los incentivos correctos, porque probablemente estos recursos que se están poniendo en tierra no necesariamente es un recurso que se esté siendo bien utilizado. Probablemente las necesidades del mundo indígena están en otro lado, probablemente están en mejorar temas en el mundo urbano, y no necesariamente en el mundo rural. Así que cuando alguien establece que tiene una deuda, tú tienes que saber cuál es el fin de tu deuda o hasta dónde llega tu deuda. Y hoy día esta es una deuda que es infinita porque hay una ley que está mal hecha, porque hay una ley que incentiva a este tema del tema de las tomas en los territorios, y además que es una ley que permite que vayan creciendo y creciendo las comunidades y te hace una deuda infinita. Entonces, hay una mala política pública, sin lugar a duda, pero tenemos que avanzar en mejorar ese tipo de cosas. Siempre los pueblos originarios han tenido autoridades ancestrales, que han sido líderes que por su sabiduría, por su colaboración con la comunidad han sido reconocidos, y en el caso del mundo mapuche son los loncos. Hoy día, después de que se genera esta ley, hemos visto que aparecen los presidentes de las comunidades, que es más bien una figura política, y que le ha ido restando todo lo que era el concepto de parlamentar, de discutir con altura de mira a la autoridad ancestral. ¿Cómo ves tú esa pugna entre algo que fue insertado por una ley y lo que es parte de la cultura del pueblo mapuche? ¿Cómo podríamos enfrentar esta situación y volver a restituir al lugar que corresponde a la autoridad de los loncos? Bueno, ese yo creo que ha sido uno de los puntos más tremendos que ha traído esta ley indígena, que es la creación de estas comunidades, como bien dices tú, con nuestros presidentes, que hoy día algunos son entes políticos que se instalan en las comunidades, y vemos cómo ha perdido el poder, que bien relatas tú, de parlamentar, que era lo que se hacía en el pasado con los loncos, la autoridad de los loncos, de las machis, que están respetados en nuestra zona. Me ha tocado, por ejemplo, estar con el lonco Aniceto Norín en su casa. He tenido la posibilidad de acompañarlo, de conversar largamente con él, de conocer los proyectos que tiene en su campo. Y la verdad que él, por tratar de surgir, por tratar de demostrar que las cosas se pueden hacer diferentes, por buscar incentivos positivos a su comunidad de desarrollo, ha sido atacado, le han quemado las máquinas. Entonces aquí el tema es una mala política pública donde la ideología política muchas veces ha tomado a estos líderes o pseudo líderes que generó esta ley, en desmedro de quiénes son las autoridades ancestrales.
Hoy día, lamentablemente, los loncos, las machis están quedando un poco bastante retrasados en lo que es la primera línea de conocimiento. Y teniendo súper claro que nuestra Araucanía es una tierra multicultural y donde tenemos la posibilidad de enriquecer nuestra región con la sabiduría ancestral de los loncos, de las machis, y es lo que le da la riqueza a la Araucanía. O sea, esta mezcla entre el mundo mapuche, la gente que llegó desde fuera, incluso llamemos chilenos y extranjeros. Por ende, hay un tema que hay que trabajar de fortalecimiento de estas autoridades ancestrales, que también esta ley y los gobiernos las han ido dejando atrás, y vemos como muchas veces las autoridades se esfuerzan por conversar con estos líderes que no son los líderes positivos del mundo mapuche, cuando los loncos generalmente son quienes pueden aportar mucho al desarrollo de nuestra Araucanía y de nuestra cultura araucana. Si tenemos que definir también de que la Araucanía, quienes vivimos acá, somos araucanos, no importa si somos de origen mapuche, alemán, suizo, da lo mismo. A la larga, quienes somos de esta tierra somos araucanos y tenemos que seguir conviviendo bien como lo hacíamos hasta hace 15 o 20 años atrás, donde estos conflictos la verdad que no se veían. Y hoy día vemos cómo hay mucha gente que por ideología nos trata de poner en veredas diferentes. Cuando nos sentamos en una mesa a conversar, la verdad que aquí las diferencias son bastante menores de quienes hemos vivido y nos hemos criado y nos hemos desarrollado en esta región. Bueno, tú ahí señalas que esto se viene arrastrando no hace décadas, sino que son años desde que de un momento a otro se empieza a generar una división y un conflicto. Tú eres de la zona, tú te criaste en la zona, pudiste vivir en esa armonía y en esa paz. Algunos podrán decir que era una paz aparente, pero todo dice que no es así, porque se daba un diálogo y una relación bastante sana. ¿Cómo fue esta evolución? Porque, y si nos puedes relatar un poco cómo fue tu infancia o tu época de estudios, tu adolescencia, ya la adultez, viviendo en la Araucanía. Bueno, yo tuve la suerte de vivir en una zona un poco rural. Yo viví mi parte de mi infancia en el campo, en Freire, ya que en la zona de Gorbea. Estudié en los colegios en Pitrufquén hasta mi enseñanza media, y la verdad que ahí uno pude y tuve la posibilidad de compartir con compañeros que somos amigos hasta el día de hoy, personas mapuche. Muchos de ellos venían de comunidades, eran internos en ese tiempo en los colegios o en los liceos. La verdad que tenemos una amistad espectacular hasta el día de hoy, y nunca vimos estas divisiones, y de verdad cuando se habla mucho del tema de discriminación, yo por lo menos nunca sentí que fueran discriminados mis compañeros de origen mapuche, eran uno más. Juego básquetbol hasta el día de hoy con ellos, tenemos una relación de amistad sincera, tenemos grupos de WhatsApp donde nos juntamos. De hecho fui educado por muchos profesores mapuches. Entonces esta división que se trata de levantar hoy día, la verdad que es un tema bastante ideológico, y quienes somos de acá nos duele harto. Pero también yo creo que quienes somos de acá tenemos la responsabilidad de enmendar también y luchar para que nuestros hijos no se críen en este ambiente polarizado, sino que todo lo contrario, entiendan que aquí son más de una cultura la que vive en la Araucanía, pero que a la larga, con las diferencias que podamos tener de fondo y de crianza, lo que hace es que nos tenemos que llevar bien como personas de la región. Y en ese sentido ha sido muy doloroso cuando vemos que gente nos trata de poner en veredas diferentes, cuando la verdad que nuestra realidad aquí en la región siempre ha sido de una sana convivencia hasta hace un par de años atrás, cuando esta ideología empezó a marcar fuerte la tendencia de los grupos violentistas y gente también que empieza a optar por la causa de forma más ideológica. Pero José Antonio, yo creo que aquí lo principal es entender que todos, cuando ponemos los talentos y las buenas intenciones sobre la mesa, podemos conversar sin una polarización. Esta región yo creo que puede salir adelante. Está difícil, pero la podemos rescatar. Y ahí está que todos pongamos nuestra voluntad sobre la mesa para lograrlo, y lograr un pacto amplio, donde esté la gente que quiera la paz en la región, y no equivocarnos, porque hay gente que el negocio de la violencia le sirve, y es con lo que viven hasta el día de hoy. Y también vinculemos este tema de la violencia a otros temas tremendos que hay en la región,
a un aumento en el tema del narcotráfico, la drogadicción infantil en muchas comunas que antiguamente eran comunas muy sanas, que hoy día me ha tocado recorrer la región, visitar juntas de vecinos en comunas costeras que dicen que el problema de la droga con sus hijos, para las madres, es muy difícil de controlar. Entonces hay un tema también de terrorismo mezclado con narcotráfico. Hemos visto los brutales asesinatos en el último tiempo con el momento de guerra, entonces también nos hacen sospechar de que claramente hay un tráfico de armas, el robo de madera, etcétera. Entonces, aquí hay temas que son más de fondo, que no nos pueden desviar de poder tener una región en paz, desarrollada, pero que se debe atacar como corresponde, y así lamentablemente no se ha hecho en el último tiempo. A ti como presidente de la multigremial y también como una persona que se crió, se educó en la zona, te ha tocado acompañar a víctimas que uno tiene que decir que son araucanos, porque tan araucano es el matrimonio Luxinger-Macay, que fue asesinado, como puede ser Pedro Cabrera, que también fue asesinado por un grupo terrorista, como los hijos del Lonco Cariqueo, o como el hijo de Osvaldo Antilef, en la zona de Cajón. Entonces, ¿cómo ha sido tener que enfrentarse con situaciones de dolor, como pueden ser un padre que ve que asesinan a su hijo, como don Osvaldo Antilef, o el Lonco Cariqueo, que le asesinan 2 hijos, o como los hijos tienen que ver cómo asesinaron a sus padres, o una viuda tiene que ver cómo se asesinó a su marido en el caso de Pedro Cabrera? ¿Cómo has podido llevar y acercarte a las víctimas del terrorismo en la zona, tanto desde tu cargo de presidente de la multigremial como una persona que se la ha jugado por la región por tantos años? Bueno, José Antonio, eso yo creo que es la parte más difícil del cargo, de estar en estos cargos de representación gremial y del trabajo con las víctimas, porque hay una carga emocional que es fuerte, que uno no le gustaría como presidente de la multigremial estar hablando de esos temas, sino que uno lo que quisiera es estar hablando cómo vamos a potenciar la economía, la productividad de la región, cómo vamos a dar una región de oportunidades para todos. Pero sí, tener que estar acompañando con quien me reúno hasta el día de hoy. Tú nombraste a varios de ahí con los que yo tuve relaciones bien estrechas. Te puedo sumar lo que pasó con la señora Carmen Roa, a quien asesinaron a su marido, Héctor Gallardo Ayapán, desde que prácticamente tenía un hijo de la mano cuando vinieron estos grupos a dispararle a la casa, una persona que también era una persona mapuche. Entonces, la verdad que la situación es muy compleja a veces y es un tema que por lo menos a mí me interesó desde el día 1 de que estaba en la multigremial. Era que muchas veces veíamos en las noticias en Santiago que, claro, cuando no era un asesinato decían se quemaron 5 camiones, 6 camiones. Oye, o sea, aquí no se quemaron 6 camiones, quedaron 6 personas sin trabajo, o no se mató un comunero, como decían, no sé, lo que murió fue una persona, o no se mató un carabinero. A quien se asesinó ahí es una persona que era padre, que era hijo, que era hermano, que quería llegar a su casa a abrazar a sus hijos, como lo que pasó con el cabo Naín en las últimas semanas. Entonces, yo creo que muchas veces se ha perdido el foco y es lo que nosotros hemos tratado de levantar muchas personas de la Araucanía, no solamente desde la vocería de la multigremial, sino que en muchas organizaciones. Es decir, oigan, aquí lo que está pasando no es necesariamente el terrorismo con las letras de liquidación que muchas veces se ve en los medios de prensa. Vamos un poco más allá, vamos a ver que aquí quedó una viuda, que aquí quedaron hijos solos, que aquí hay un dolor inmenso de una familia completa, como es el brutal asesinato de los Luxinger Macay, que hay una familia mapuche sufriendo, como cuando le matan a los 2 hijos al Lonco Cariqueo, que se los matan porque ellos quisieron salir del círculo de la violencia, que ellos quisieron integrarse al desarrollo para bien de sus comunidades. Entonces aquí es donde la, entre comillas, causa mapuche, que muchos tratan de levantar, se desploma, y hay que hacer que se desplome, porque aquí lo que hay es netamente violencia y terrorismo y asesinatos que no podemos permitir en una zona tan maravillosa como la Araucanía. Bueno, los hijos del Lonco Cariqueo, que son personas que se estaban integrando al sector productivo, a trabajar para generar desarrollo en su comunidad, y también, bueno, tener que estar con
como te comentaba, por ejemplo, en el caso de la señora Carmen Roa, con quien tengo relaciones hasta el día de hoy, eh, y ver cómo estos grupos terroristas arrebatan a un marido, arrebatan a un padre, y la verdad que no tiene ninguna justificación, y vemos cómo se desploma este discurso muchas veces de estos grupos que dicen que esto es por un tema de causa mapuche. En ninguna cabeza cabe que el mundo mapuche va a poder validar estas atrocidades y estos asesinatos. No puede ser. Y quienes conocemos al mundo mapuche y quienes hemos tenido la posibilidad de estar con ellos y conversar, vemos que son gente pacífica. Es cosa de escuchar al lonco Aniceto Norín, que los tilda derechamente de terroristas. O sea, aquí no hay medias tintas, y eso es lo que muchas veces falta en la clase política, que tratan de justificar y no son tajantes contra la violencia cuando pasan estas cosas. Entonces, mientras el mundo político también no sea realmente firme en decir esto, estos son temas que son difíciles de resolver. También nos relatabas que no solamente es un tema de territorios o de campos, sino que lamentablemente hoy día se están viendo situaciones o que ya se viven hace bastante tiempo, como es el robo de la madera, como es el tema del narcotráfico. Sin ir más lejos, se detiene a uno de los voceros de la CAM, siendo una especie de guardia de seguridad de un transporte de drogas por 800 kilos aproximadamente, siendo que él ya había sido detenido por porte de armas y otras cosas como el señor Berkov. Y también vemos ahora la utilización de armamento de guerra, como es en el caso del asesinato de Pedro Cabrera, lo cual refleja la posibilidad de que haya un tráfico de armas. Estos delitos que se van asociando y van generando una especie de organización criminal, también ha pasado por situaciones de chantaje que no se hacen públicas a agricultores que son amenazados de que si no colaboran no van a poder cosechar. ¿Cómo es el contexto de lo que se está viviendo hoy día en temas de narcotráfico, de uso de armamento de guerra, de robo de madera? Tú relatabas que han colaborado para que se vayan modernizando las normas desde el punto de vista del legislativo. ¿Qué mirada tienes tú de esos temas? A ver, yo creo, José Antonio, que aquí es bastante evidente que existe más de una asociación ilícita en la región. Están organizadas, tienen los medios para ejecutar estas acciones y no son cosas espontáneas. O sea, yo creo que quien venga a decir que esto es algo espontáneo, la verdad es que está faltando la verdad rotundo. Eh, Vemos que las policías encuentran evidencias cada vez más con la relación de estos grupos, como bien decías tú, con el narcotráfico, con el robo de madera, con el robo de vehículos. Y cuando vemos que son parlamentarios de nuestra misma zona quienes se oponen a votar, por ejemplo, el tema de la ley del robo de madera, que entregaba más atribuciones a las policías y más atribuciones a las fiscalías para poder investigar, pero ellos mismos los vinculan 100% al mundo mapuche, cuando la mayor cantidad de robo de madera se provoca en la región del Maule. ¿Quiénes eran quienes más necesitaban que este tema saliera? Claramente hay un tema de vinculación en la Araucanía con el robo de madera, pero vemos cómo son las leyes que tienen que salir del Parlamento, como la ley del robo de madera, la ley antiterrorista, dotar a las policías de mayor inteligencia y medios para hacer esto, obviamente con un respaldo, hace que la situación se complejice mucho más. Y en ese sentido, yo creo, José Antonio, que aquí voy a reiterar lo que te dije al comienzo de esta conversación. O sea, aquí lo que hay es una falla y una falta de Estado en la Araucanía, de gobiernos que no han tenido la capacidad de enfrentar el problema como es, de un poder legislativo que la verdad que tienen una forma de legislar para diferentes partes del país, y en eso la Araucanía muchas veces se ha sentido absolutamente abandonada por sus parlamentarios incluso de la Araucanía. Y un poder judicial y una fiscalía que la verdad es que hoy día, cuando vemos que hay menos de un 1% de efectividad, algo está pasando y algo se está haciendo mal. Entonces, lamentablemente hay un Estado completo que falla y esperamos que eso creemos que es algo que se tiene que mejorar de una buena vez, porque la ciudadanía de la Araucanía está clamando por otras cosas. Y aquí, como te decía, no es un tema contra el mundo mapuche, todo lo contrario. El mundo mapuche es un mundo que tenemos que integrar, que tenemos que
subir al carro del progreso en la Araucanía, y esto no necesariamente es del progreso económico. Muchas veces dicen, "No, que lo que pasa es que ustedes tienen una visión desde el mundo privado, desde el mundo empresarial o desde el mundo winca, como te quieran decir muchas veces". No, o sea, nosotros creemos que en la región tenemos que darle las oportunidades a todos, y el que quiera surgir de la forma que quiera. O sea, aquí hay un tema cultural, hay temas económicos, hay temas de desarrollo, pero tenemos que darle la posibilidad a todos en la región a que tengan eso, y no tenerlos con amarras y trabas burocráticas, y mucho menos amarras legales, como las que le lleva también la ley indígena, donde no pueden hipotecar sus campos, no pueden arrendar, no pueden hacer nada. Estamos generando pobres con tierra. Hemos visto en los últimos días cómo a un agricultor se le impide que accedan trabajadores para poder cosechar. Hemos visto cómo a otros les han quemado la producción justo antes de cosechar. Y también hemos visto muchos cambios en las autoridades, porque en la región ya van, si no me equivoco, 3 intendentes. También han habido autoridades que coordinan el tema sanitario, autoridades que coordinan el tema de la catástrofe. Ahora ha llegado un nuevo encargado de seguridad designado por el gobierno. ¿Cómo se puede llegar a armonizar el controlar a terroristas, a delincuentes, a violentistas que no quieren que la zona produzca, que muchas personas queden sin trabajo, y este sucesivo cambio en las autoridades? ¿Cómo ves tú todo esto que ha ocurrido en los últimos años y que se ha acentuado? Y lo hemos visto no solamente con el asesinato de Pedro Cabrera, sino ahora también con tratar de impedir que se genere trabajo y se genera algún grado de sustento para cientos y miles de familias en la Araucanía. Bueno, a lo que te refieres ahí, José Antonio, claramente a lo que está sucediendo con César Ompart en Coyipulli, un agricultor destacadísimo, que tiene una gran generación de mano de obra para poder trabajar su huerto frutícola, en este caso, y agrícola. Y como vemos que un líder, ex-CAM, que es Víctor Alcalá, con 2 personas más, impiden el acceso a los trabajadores. César en este momento estaba empleando, entiendo, más de 100 personas, de los cuales creo que el 70% eran incluso de las comunidades, gente que quiere ir a trabajar, y vemos cómo estas 3 personas impiden y amedrentan, y no se puede realizar una faena que es tan delicado, porque el tema de la fruta no es que tú dejes para 2 días más o 3 días más sacar tu arándano, sino que lo que pasa ahí es que tienes que sacarlo en el momento que están listos. Y ahí es donde, por lo menos hoy día, vimos que hubo una acción más decidida por parte de las policías, seguramente con una autorización desde el nivel central, que escoltaron y pudieron dejar que esa gente entrara a trabajar. Pero la verdad que eso no se puede permitir en ninguna parte del mundo, y mucho menos en ningún lugar de Chile, donde la gente, para poder realizar su trabajo, tenga que estar con resguardo policial. Eso solo se vive en la Araucanía. Solo se vive en el sector agrícola de la Araucanía, en los contratistas forestales, quienes tienen que subir escoltados y bajados de carabineros. Entonces, yo creo que ahí es donde hay una falta de decisión política, y de empezar a mirar las cosas como son. El terrorismo es terrorismo, la extorsión es extorsión, vienen las cosechas y le empiezan a cobrar peaje a los agricultores. Esas cosas tienen que ser sancionadas como corresponde, castigadas, y las personas que están haciendo eso tienen que ser aisladas y sacadas de circulación. Y para eso necesitamos tener un sistema robusto de protección, en este caso a los emprendedores y a las personas que están trabajando, y principalmente a los empleados, porque es un derecho humano poder ir a trabajar y tener las condiciones para desarrollarse tranquilo. Y es más, lo que pasó donde el agricultor Ompart era que estaban bloqueando la vía pública. Nadie puede bloquear la vía pública en nuestro país, así que me alegro que hoy día haya podido realizar su faena con mayor normalidad, pero lo que ocurrió el día lunes es impensado, y no sé quién falló. Tienen que analizar bien, porque no puede ser que las policías lleguen tanto después a ver estos temas. Ahí hay un tema de decisión política y de mirada, porque César había denunciado lo que iba a pasar ese día y no tuvo el resguardo comprometido. Hoy día tú dejaste la multigremial y te has aventurado a un desafío público. ¿En qué minuto tomas la decisión de dejar de representar una institución grande que ha hecho, como tú dices,
cosas concretas por enfrentar este drama que se vive hoy día en la Araucanía, y decides emprender un desafío político que muchas veces las personas miran a la distancia, siendo que la política cada vez genera más ruido, en el mal sentido de la palabra, que interés legítimo por personas de dedicarse. Yo al menos valoro mucho que personas que estaban en el mundo público, pero en el mundo público no político, decidan dar un paso y se aventuren a un área que no siempre es lo que uno está acostumbrado cuando está en el mundo privado. ¿Cómo tomas esa decisión? ¿Por qué tomas esa decisión de levantar una posible candidatura a gobernador regional? A ver, yo creo que aquí el tema es principalmente un tema de responsabilidad que yo siento con mi región. Desde que estoy en la multigremial, como te he relatado durante este live, claramente me ha tocado vivir cosas muy tristes, ver cómo nuestra región sangra por el terrorismo en distintas zonas, pero también ver cómo es una región llena de oportunidades, cómo es una región que tiene gente maravillosa para salir adelante, que necesita que se descentralice del poder de las decisiones públicas, donde vemos que muchas veces estas famosas RS o rentabilidades sociales están hechas para Santiago y no tienen nada que ver con la realidad de la Araucanía. Y sentirme como un ciudadano de la Araucanía que de un momento a otro, como bien dices tú, decide dar este paso, pasarme de probablemente lo que he sido hasta ahora como dirigente gremial a la crítica de las cosas que se hacen mal, pero ponerme también al otro lado para poder mejorar en cierto modo esto. Creo que es algo que cualquier persona de la Araucanía, que cualquier persona que ame su región como la amo yo, sienta esta responsabilidad. Yo me pude criar, pude educarme en esta Araucanía, he podido hacer a mi familia, he podido criar a mis hijos acá, decidí quedarme trabajando en la Araucanía, siento un compromiso real con mi región y en ese sentido creo que todos quienes no estamos a veces vinculados en la política tenemos la posibilidad de activarnos. Y decirle a la gente que también que muchas veces se habla de que la política hoy día hay como un rechazo a la política. La política en general es una actividad absolutamente necesaria, es una actividad buena, se debe llevar en estatus que corresponden. La politiquería es la que echa a perder y la polarización es la que echa a perder a las decisiones en nuestro país. Entonces, creo que cualquier ciudadano que ame su región puede hacer este cambio. Yo personalmente nunca he sido un militante político. Creo que siento cierta libertad hasta en esos temas. Soy un amante de la libertad, así que hasta en encasillarme en el partido político siempre me ha costado mucho. Pero creo que se pueden hacer las cosas diferentes. Hay que romper muchos temas burocráticos del Estado, hay que darle un trato digno, porque el Estado tiene que estar al servicio de los ciudadanos, y hay que darle un trato digno a las personas. Y creo que se pueden hacer muchas más cosas, y voy siempre por la vía de lo que podemos hacer, demostrar, de poder levantar este turismo de clase mundial que la Araucanía merece tener, de poder generar obras viales que realmente aporten al desarrollo de la Araucanía, no tenerle miedo a la generación, por ejemplo, de un embalse para Mayeco que pueda regar las hectáreas necesarias para poder desarrollar la fruticultura que necesitamos, para poder dar agua a las comunidades indígenas, terminar con el escándalo de los camiones aljibe y la falta de los APR. Entonces yo creo que también la dignidad no tiene color político y ahí tenemos que darle dignidad a los ciudadanos de nuestra región, tenemos que darle dignidad al mundo rural de la Araucanía, que es tan importante, y tenemos que hacer ciudades que sean amigables y que puedan estar conteniendo a los talentos que generemos en nuestras universidades, al desarrollo industrial que necesita la Araucanía, pero por sobre todo hacer una Araucanía en paz con las oportunidades para los niños de Cholchol, de Curarrehue, de Curacautín, de Puerto Saavedra, de Temuco, de Pitrusquén, etcétera, puedan salir, puedan surgir y no se críen en un ambiente de violencia, de tensión que no merece la gente de la región. Señalas alcanzar la paz, y alcanzar la paz necesariamente pasa por recuperar el Estado de Derecho, que yo tenga la certeza de que salgo de mi casa en la mañana y si voy en moto no voy a chocar contra un árbol que está cortado en el camino por terroristas. Si salgo en la mañana a trabajar,
ya sea en un huerto, como Pedro Cabrera, o por resguardar la seguridad de otras personas, como Eugenio Naín, no voy a ser asesinado. Eh, ¿Cómo han sido los distintos diálogos en los cuales te tocó participar con autoridades, tanto del Ejecutivo, que es la línea del gobierno, como de las autoridades del Legislativo? Porque también señalaste que lamentablemente hay legisladores electos en la Araucanía que terminan siendo una especie de avales de la violencia al no querer avanzar en modificar algunas leyes en parte sustanciales, como por ejemplo el tema del robo de la madera, la ley antiterrorista, que requieren modernizarse para dotar de las atribuciones a las policías o a la fiscalía para poder realizar su trabajo. A ver, yo creo que aquí han habido muchos temas donde hay que reconocer que ha habido voluntad por parte del Ejecutivo y que ha sido trancado en el Legislativo, y eso es real. Pero, por ejemplo, si nos vamos al tema del caso Romadera, fueron los senadores Quintana y Buenchumilla quienes votaron en contra, y al final votaron, la ex concertación votó en bloque, teniendo parlamentarios que habían dicho que encontraban que era una buena ley. Entonces, creo que estos gallitos políticos que se le están haciendo en general a la Araucanía, porque no hablemos que son al gobierno, si ya a veces el gobierno puede presentar los proyectos, y yo creo que más que gallitos al gobierno es que hay una desconexión total entre muchos parlamentarios y lo que realmente está pasando en la región. Y eso es brutal, eso es maldad, porque hoy día que no se aprueben leyes como la ley antiterrorista, de dotar de más atribuciones a carabineros, de mejorar las atribuciones para el sistema investigativo. La verdad que al único que le hace mal no es ni siquiera al gobierno, es a las personas de la región, es a los usuarios del Estado, porque el Estado está al servicio de las personas, y no se está cumpliendo con el deber principal que tiene un gobierno y un Estado, que es resguardar la seguridad de las personas. Entonces, claro, en estos diálogos muchas veces vemos que hay gente que tiene voluntades para hacerlo. Creo que en el tema del robo de madera, aquí se hicieron grandes esfuerzos por parte de senadores de Chile Vamos, el senador García Rubinot, la senadora Aravena, el senador Felipe Cas, que fue el que estuvo fuerte trabajando con esto, pero al final esto fue rechazado también por los votos de los otros senadores de la Araucanía, el senador Quintana y el senador Buenchumilla. Entonces, creo que hay una desconexión muchas veces del poder político con la ciudadanía, y es lo que se debe recuperar. No es posible que la gente, el mundo político esté pensando en otra esfera, no teniendo los pies en la tierra y entendiendo que lo que pasa acá en la región realmente es grave. Y por otra parte, ¿cómo hacemos que también hemos visto un gobierno que también ha sido sordo, que no ha querido, que vemos que muchas veces se administra el problema para dejárselo al gobierno que viene? Y así lo hemos visto en diferentes ocasiones, tanto en este gobierno como en los anteriores, que no le ponen el empeño a terminar con este tema, y que este es un tema que, si bien no es fácil, creo que nadie puede venir a rogarse que va a terminar el conflicto de la Araucanía en un periodo corto de tiempo, pero sí creo que hay que demostrar voluntades, y no hay que temer a hacer las cosas que el Estado tiene que hacer cuando tiene las herramientas para hacerlo, y cuando el Parlamento no le da las herramientas, tendrá que denunciarlo, y la ciudadanía tiene que saber que hay un grupo parlamentario que no están a la altura y que no se están preocupando de lo que está pasando en la zona. Yo creo que ha sido muy clarificador todo lo que nos has podido exponer. Te quiero agradecer por el tiempo, por la claridad en las ideas, por la proyección que quieres darle a la Araucanía en todas sus áreas. Mencionaste el tema del agua, que yo creo que es fundamental, el tema del turismo, de la innovación productiva, de los diálogos. Así que te agradezco el tiempo, la disponibilidad, y espero que en todo este desafío que asumiste tengas el mayor de los éxitos, porque también valoro esto que tú has señalado, que das un paso porque quieres tu región, tienes un sentido de responsabilidad, y también te presentas como un candidato independiente, si bien tienes que entrar, ¿no es cierto?, a la política como está hoy día a través de la presentación que haga de ti un partido, pero valoro que sea una candidatura bastante transversal
porque menciona a todos los diputados de la Araucanía, al senador García, a la diputada Aravena, a la senadora Aravena, al senador Kast, y espero que también los otros actores políticos puedan coordinar y optar por una sola candidatura hacia el desafío que se viene, que son las elecciones de gobernadores. Así que, Luciano, te agradezco, y si quieres tú despedirte de las personas que nos están viendo, sería muy bienvenido por todos ellos, y desearte, como te digo, el mayor de los éxitos en el desafío que tienes por delante. No, yo te agradezco el espacio, José Antonio. Siempre es grato, hemos tenido la posibilidad de conversar en otras ocasiones, así que te agradezco esta posibilidad de estar hoy día contigo. Y bueno, invitar a las personas a conocer a los diferentes candidatos, a saber que podemos hacer las cosas mejores para la Araucanía, que esta es una tierra maravillosa, llena de oportunidades, y que no puede ser el terrorismo el que marque la pauta en la Araucanía, sino que tenemos que empezar a hablar de las cosas que son importantes, de cómo vamos a desarrollar nuestro sector rural, de cómo vamos a tener un turismo de clase mundial, una agricultura y una fruticultura de primer nivel, y que las cosas son posibles y que hay que poner las voluntades, y quienes son de la Araucanía es importante activarse para hacer las cosas mejor. Así que un abrazo a todos los que estuvieron mirando este encuentro con José Antonio, y un gusto, José Antonio, nuevamente de haber estado contigo y la posibilidad de que me hayas invitado a tu programa. Igualmente, y te agradezco en nombre de todas las víctimas que han visto en ustedes, personas que levantan la voz y se la juegan por la paz. Que esté muy bien y muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias a ti, José Antonio.